Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de... Mucho le metes. El día de hoy vamos a hablar de los peores experimentos de la historia. De esos que son así bien jodidos, bien cagadísimos. De los que la gente que hizo eso tuvo que estar bien perturbada. No sé qué les pasó Yo por de la lo cabeza. que pude leer decían, todo es por el avance de la ciencia. Pero tiene su razón, porque imagínate, a partir de las guerras mundiales que ha habido, sí ha habido como que un avance en la ciencia, Claro. y más que todo en esto de la Segunda Guerra Mundial. O sea, sí hubo como que un precedente histórico desde que dar a luz enfermedades virales, bacterianas y otras cosas mentales que en lo largo del capítulo vamos a hablar. Claro, o sea, dentro de estos experimentos sí hubo bastante, digamos, maltrato y como que los derechos humanos y eso, nada que ver. Pero yo creo que fue de alguna manera un mal necesario para poder avanzar sobre todo en la medicina. Sí, entonces no sé si estas personas involucradas, verles como mártires, como Sí. objetos de estudio, porque como tú decías ahora, replicar un estudio Claro. no igual, similar, de como que un poquito de características, No, no ahorita se ya. podría hacer. Yo creo que fue sobre todo en esta época de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí como que nadie controlaba, entonces tenías como que carta blanca para Hacer hacer lo huevadas. que querías. O sea, ¿qué te parece empezar con todos estos experimentos ya que estamos en la Segunda Guerra Mundial? O sea, yo creo que estos experimentos, más allá de haber sido de parte de Alemania y luego se fueron un poco a Rusia, también estos manes de Estados Unidos al terminar la guerra, así como que se robaron a varios científicos que hicieron Sí. algunos avances. Entonces, uno de estos, más o menos los cabecillas, fue el doctor, no sé si de verdad fue doctor o fue carnicero, o sea, para mí es un carnicero, pues. Carnicero con Tito, Fue este llamado Ángel de la Muerte, el Joseph Mengele. el Mengele. O sea, este man fue el prócer de algunos experimentos, no participó en todos, pero sí hizo el daño a varias personas. Entre los que yo investigué, es que hizo como que experimentos con lo que es la congelación e hipotermia. ¿Ya? Entonces, como los soldados estaban, todas las tropas en estos campos que hacía mucho frío, decía, y ahora queremos descubrir cómo les podemos hacer más resistentes, más fuertes, y en qué punto la persona ya se va a desvivir. Claro, o sea, como que más o menos ver cuál es el límite máximo al que pueden aguantar las personas antes de morirse por hipotermia. Exacto, entonces este man les cogía, les desnudaba y les metía ya sea a una bañera con agua y hielo, o si no, les ponía les mandaba al frío. ¿Ya? Y con eso les metía un termómetro por el asterisco. Imagínate, estando así flotando en el agua y con una cosita ahí saliendo del La ¿Qué cola. se pone en la cola? Pero este era un termómetro, era una sonda rectal, era un termómetro para investigar, pues, Claro, porque se claro. necesitan datos para hacer todas estas pendejadas. Ahí con el cuaderno, pero anota, loco, anota, a ver, Entonces se dieron cuenta que la gente se desvivía cuando el cuerpo humano alcanzaba los 25 grados. O sea, es lo mínimo que podía bajar. Ajá. Ya más abajo de ahí ya se moría. Se moría. Entonces, ¿qué avances tuvieron? No sé, pero se descubrieron que cuando el cuerpo alcanza los 25 grados, ya, te mueres. Claro. Yo de ese, digamos, de ese experimento que hizo este man, vi que era como que el objetivo principal, saber si ya llega, suponte, a esa barrera de la hipotermia, ver cómo podrían revertir ese efecto en las personas y no se mueran. O sea, como que volverles ¿Cómo a... salvarlos? Claro, como volverles a, o sea, entrar en calor, A calentar. a calentarles y volvieran a la normalidad, porque suponte yo a veces pienso, los alemanes, cuando querían entrar acá a la Unión Soviética, de ley tenían que pasar por lugares que eran bien fríos, entonces me imagino que ellos estaban buscando la manera de que, si en el caso de que los soldados se congelaban ahí, revertir ese congelamiento y sigan luchando. Yo creo que, hijo de puta, habrán dicho, ve, si les hace tanto mal el frío, Le metes la sonda y verás cómo quemémosle. Y se calienta rapidito. O sea, pero no sé a qué conclusión llegarían O estos sea, manes. claro, no, en sí no llegaron a casi a ninguna conclusión, sino que hay ciertos límites que el cuerpo, con esta enfermedad que es la hipotermia, es irreversible, o sea, ya no puedes hacer nada. O sea, hasta ahora creo que ya no puedes hacer nada con las personas que ya se congelan.
Claro, es como que pasas ese límite y ya Ajá. no les puedes revertir. Porque igual a los escaladores les amputan los dedos de las manos o de los pies, o sea, no hay Claro. como que una O medida. sea, y ya no es ni que se cortan, es como que llegado a ese frío extremo, yo que sé, se doblan y ¡pruc! Se le cae. Creo que sí, tanto así, pero también como que te da gangrena. Eso también. De ahí suponte continuando con estos experimentos, yo vi también que a algunos sujetos de prueba, por decirles así, les inyectaban varios virus y bacterias. Como que para ver, no sé, mezclemos, no sé, este Viruela virus con esta bacteria a ver qué pasa. Suponte que menos por menos sea más, no sé. A ver qué pasa. O sea, A sobre ver si todo el virus le mata la bacteria. claro, suponte estos manes era como que más para ver cuánto aguantaba una persona con ese virus dentro del cuerpo, o si el uno le anulaba al otro, o se hacía algún tipo de mutación, no sé, por ejemplo. O sea, querían hacer un X-Men. Suponte, o sea, una película de los X-Men está como que basado en más o La menos. primera generación, creo Ya, que es. Algo suponte en esa época. Suponte que estos manes estaban intentando hacer Pero- super soldados. así. Pero, o sea, sí ha habido experimentos que más adelante lo voy a decir de un super soldado. Pero Pero, este sí de verdad. pero claro, de verdad. Pero lo que yo estaba investigando referente a estos virus es que jugaron mucho con lo que es la malaria. Entonces, igual no llegaron a como que a una evidencia científica que ayuda a las personas a contrarrestar este virus y les dejaban así morir, o sea, con fiebre alta, disentería, vómito y hasta ampollas que les salían en los cuerpos. Hijos de mal. O sea, me imagino estos manes que era como que, le meten el virus, bueno, ya se murió, siguiente, a ver otra, Ajá. bla. Pero no les dejaban tranquilos, pues así ya fallecía la gente y les utilizaban miembros, órganos, a ver si es que el órgano de un muerto Claro. puede funcionar en una persona viva, igual si es que un brazo, una pierna, algo, le pueden trasplantar a alguien que haya sido herido. Entonces, aquí todo se utilizaba, nada. Desde estos manes ya había el reciclaje, pues. Verás, a mí lo que también me llamó la atención de este doctor Mengele es como que la fascinación que tenía este man o el fetiche por los gemelos. O sea, el man se puso a hacer un montón de experimentos con gemelos. O sea, y como que el man intentaba ver hasta qué punto los gemelos tenían como que un parentesco biológico. O sea, suponte si tenían, no sé, el mismo tamaño en las extremidades o en algunos órganos o así. Entonces este man intentó como que crear siameses artificialmente, literal, cosiéndoles a dos gemelos. Y ya te imaginarás cómo acabó ese experimento. Pero claro, o sea, yo también había escuchado que este doctor, suponte, le sacaba la sangre a un gemelo y le ponía al otro. Y a veces da la casualidad que no, la sangre no es del mismo tipo, así sean Claro. gemelos. Entonces, ya Entonces pues este man fallecía. era como que, chucha, ¿hasta qué punto será que los gemelos sí son como que, no sé, una especie de un doble de la otra persona? ¿Hasta dónde son compatibles tales cosas o no? Le sacaba la puta, a ver qué está pensando tu hermano, qué está pensando. Le pegaba al uno y le dolía al otro. Qué ver. O sea, pero imagínate, o sea, ese experimento que vi de lo que intentó hacer esos siameses, o sea, sí se veía feo porque vi en un video y sí salían como que, no imágenes literal de lo que estaba haciendo, pero era como que algún tipo de escritos en libros de lo que él, De lo que digamos, hizo o quería llegar, digamos, como objetivo de sus experimentos. Pero, o sea, esto ya es bastante perturbador, porque imagínate que le veas torturarle a tu hermano. Y este man no es que le hacía las cosas escondidas, sino Capaz enfrente que del ni- hermano. Capaz que ni les ponía anestesia ni nada. Ajá, sí, no, en ese tiempo no les ponían nada de anestesia. Y para llegar a esto de la anestesia, voy a hablar de que estos manes experimentaban con ciertas heridas en varias partes del cuerpo. Es como que, ¿qué pasaría si tal vez una persona le cortan los dos brazos, las dos piernas? ¿Hasta qué punto pueden sobrevivir sin varios órganos? Y un man se ensañó, pero sí, o sea, no me acuerdo el nombre, se ensañó con heridas en la cabeza, loco. O sea, ¿con qué tanto porcentaje de tu cabeza podía sobrevivir? Puedes herir la cabeza y el cerebro, me imagino, hasta qué punto Sí, para, digamos, no cruzar esa línea de mantenerte vivo y no morirte. exacto. Entonces aquí se pusieron bastantes creativos. Les pegaban con martillos, con palos, les metían clavos, así, un sinnúmero de cosas iguales, baleaban y lo
preocupante es que se ensañaron también con infantes. Claro. O sea, hicieron Es que pruebas estos con manes infantes. tenían eso, te digo, como que carta blanca con todos los prisioneros que tenían en ese entonces. Entonces era como que en vez de matarles directamente, mejor experimentemos. Pero imagínate qué tan perturbado y tan convencido de esos ideales debes estar para decir no, en ningún punto decir no, esto está mal. Es por el avance de la ciencia o es por el avance O del sea, yo señor creo del que ahí bigote. verás, había como que dos tipos de personas. Los que de verdad, o sea, ya estaban bien zafados de la cabeza. Y los otros que sí se llegaron a creer todo lo que dijo don Adolfo. O sea, de verdad ellos se creyeron. Porque si vos te pones a pensar, cómo casi toda la nación alemana le siguió al man y casi no le cuestionaban. O había muy poquita gente que le cuestionaba. O sea, hasta qué punto, digamos, puedes vos tener un carisma y un convencimiento para que toda la gente te siga. Pues yo creo que esta pregunta se podría responder con el experimento Stanford, que bueno, ya más adelante lo vamos a topar, y que sí delimita bastante hasta dónde llega la ética y la moral de las personas. Pero tú me comentabas que tenías algo sobre los japoneses. O sea, bueno, como recorderis a la gente, ¿no? Dentro de esta Segunda Guerra Mundial había como los dos bandos grandes, ¿no? Que estaban por un lado los aliados, que eran Estados Unidos y Inglaterra, y los panas de ellos, y por otro lado estaba como que el eje del mal que le decían, ¿no? Que era Alemania y sobre todo Japón. Entonces, dentro de, digamos, del ejército japonés, tenía su versión del Dr. Mengele, por decirlo así. Entonces estaba la unidad 731 y frente de esta unidad estaba el comandante Shiroishi. Era el Mengele japonés, por decirlo así. No chino, japonés. Entonces estos manes, verás, o sea, en comparación con los experimentos que hacían los alemanes, en lo que yo pude leer y en el video que yo vi, como que de resumen, decía que estos manes se ensañaban más que los alemanes. O sea, a los japoneses se les volaba más la cabeza. Entonces eran más desgraciados en ese sentido. Entonces, por ejemplo, ellos comenzaron a hacer experimentos con los miembros de las personas. Por ejemplo, tenemos al prisionero Andrés y decían, cortémosle el brazo, congelémosle, le descongelamos y le cosemos por otro lado, por acá, a ver si vale, no vale, puede moverle o no puede mover. Entonces los manes ya se zafaron ya durísimo. Y suponte, igual, manejaban estos experimentos de inyectar virus y bacterias a la gente a ver si cuánto aguanta, no se muere, si se le da, no sé, este medicamento, se mejora, se empeora y tal y cual. Y era como que lo más llamativo de estos métodos. Y el sadismo que manejaban ellos, o sea, si de alguna manera los alemanes se mesuraban un poquito en algunas cosas de estos manes, no, esto les valía. Pero verás, o sea, para ver también como que un poquito la hipocresía de esto de la guerra. No es que acá Estados Unidos es un santo ni nada. En este video que yo vi, decía que al Shiroishi, suponte ya cuando acabó la guerra y todo, ya cuando comenzaron a hacer estos tratados de paz, al man le dijeron, mira, te vamos a dar inmunidad si vos nos das todas las investigaciones y los estudios que vos realizaste haciendo todos esos experimentos. Es como que los gringos dijeron, nosotros no vamos a hacer eso porque va a estar políticamente mal, incorrecto, pero danos los resultados, o sea, nos ahorramos toda la mega investigación, ya sabemos cuáles son, digamos, las conclusiones a las que llegaron ellos, y a vos te damos inmunidad, no te pasa nada. ¿Y qué pasó? El man, obviamente, ¿qué crees que hizo? O si no, te congelamos un brazo y te ponemos. Claro, y capaz que el man ya acabó en Estados Unidos o en algún país aliado. Porque ya cuando acabó la guerra, ya estos manes ya les botaron las dos bombas, ya todo estaba hecho mierda. Entonces, obviamente, estos manes, claro, los que pudieron y los que quisieron, salieron. Pero sí es bastante fuerte. Porque igual yo había escuchado que estos manes, suponte, querían investigar el tipo de transfusiones sanguíneas. Entonces les inyectaban agua, porque decían, ¿y si los soldados pierden sangre, mucha sangre, y no hay un donante cerca, qué podemos hacer? Entonces, agua de mar, loco. Sí, les metían agua de mar, agua potable, agua no potable. Pipí, o sea, todo tipo de líquido, hasta cloro les metían, loco, para ver qué sustituto puede darle a la sangre. Y aquí ya hablando con Estados Unidos
Y algo que igual se me hace a mí bastante aterrador, que ahora en la actualidad ya no se practica, creo yo, pero sí creo que se lo haría de forma clandestina. No sé si tú has escuchado de la lobotomía, Sí. estos experimentos. Y eso que, o sea, más o menos surgió, digamos, de esta práctica que en la Segunda Guerra Mundial igual, por ahí. Sí, pero este man fue bien creativo, fue Edgar Morin. Ya. Esto fue una investigación que hicieron en dos monitos. Dos monitos con un monito errante, hacia atípico. Entonces a uno le hicieron una lobotomía. La lobotomía consiste en picarte todo lo que es la parte frontal del cerebro. O sea, te abrían todo el cráneo, por decirlo así. No es que te abren el cráneo, sino es como que al principio les perforaban por aquí y les licuaban esta parte. Y después... Directamente les licuaban. O sea, te metían como un taladro y... Sí, algo así. Y luego después por la hendidura del ojo por aquí, les metían como que un picayelos y les hacían perforaciones. Pero eso es, en el cerebro no tienes dolor. Supuestamente, sí, algo había oído. En el cerebro no tienes dolor. Y la lobotomía se llegaba a hacer hasta domicilio, loco. Pero verás, como te contaba... O sea, pero dime. Ahí no cacho yo. O sea, ¿qué buscaba el man? Como que picándole al cerebro o tocando alguna parte del cerebro, vos ya te ibas a poner bien. Sí, entonces así. Eso lo que te decía es como que te anulaba la personalidad y te hacía más dócil. Pero el efecto contrario es que te hacía antipático. Es como que ni bien ni mal, es como que ya un valeverguismo total. Pero todas esas personas que tenían depresión, esquizofrenia, neurosis, y no había medicina pues en ese tiempo. Entonces les tenían con camisas de fuerza, les decían los loquitos. Los loquitos. Entonces decían, no, con esto ya son más dóciles. O había un pequeñísimo porcentaje que les quitaba este tipo de enfermedades mentales que ahora sí son tratadas, catalogadas. Yo creo que debe haber habido también un porcentaje no chiquito, grande, de que, bueno, se nos murió. Disculpará. O sea, es que imagina, bueno, digo yo, no tocarte el cerebro y tocarte una parte que no. Que es así todo tieso. Claro, o sea, sí moría gente por ¿cómo se llama cuando te cortas y no se te puede parar? Desangrado, ¿no? Claro, sí. Sí, por desangrarte. Por desangrarte y se morían por eso. Más que por eso o por alguna infección. Pero lo particular que decía, estábamos en la era de los 30, ya se hizo famoso este man de Edgar Morin, ganó un premio Nobel póstumo por todo esto de la lobotomía. Y hay un man que se llama Freeman, que este man hizo más de 5,000 lobotomías en lo que es Estados Unidos. O sea, era como una práctica habitual, científicamente aceptada, porque no es que decían, no, chuta, es muy peligroso para el paciente o algo, no, o sea, según ellos sí funcionaba y no sé, capaz que en la época no había otro tipo de tratamiento. Porque no había medicinas, no había nada. Entonces este man practicó las lobotomías hasta los 60. O sea, de los 40 a los 60 se ensañó, loco. Pero este man difundía que también si tu pana, tu amigo, lo que sea, tu familiar es comunista, con una lobotomía deja de serlo. ¿Cachai? Entonces por cualquier cosa, si alguien no te caía bien, le hacían una lobotomía y quedaba no, le decían, es comunista, loco. No, hazle. O sea, pero... Al final a este man del Edgar Morin quisieron quitarle el premio Nobel, sí lo lograron y ya esto ya no es una práctica médica. Claro, pues es que imagínate. O sea, a mí lo que me sorprendió es eso, que le hayan dado el premio Nobel, aunque sea póstumo, pero igual, o sea, es como que vos, desde la comunidad científica, vos estás aceptando que esa es una práctica que sí, o sea, que sí funcionó, por decirlo así, que sí fue aceptable. O sea, no que era buena, sino que era funcional. Porque no encontraste las medicinas que ahora existen. Claro, pero igual. Pero bueno, o sea, lo bueno es que la han quitado. Sí. Ya, por lo menos. Y ya no se practica supuestamente. Claro. Porque imagínate igual a los loquitos ahora. No son loquitos personas con enfermedades. Yo creo que suponte desde ahí es que viene todo este tabú de las enfermedades mentales, por decirlo así. Yo creo que hasta por el miedo, imagínate, si vos dices, no sé, estoy estresado o me siento o deprimido. Bueno, comienzas a decir la típica que ahora vuelta yo creo que está demasiado explotado el decir estoy deprimido, estoy ansioso. Capaz que no tienes eso y es como que nosotros mismos nos autodiagnosticamos y decimos no, sí estoy con depresión y capaz que no es eso.
Pero suponte en ese entonces vos decías, está triste, está deprimido o tiene TDAH, creo que se dice, ¿no? Trastorno de déficit de atención. Ya, puta, ¿no? Al lobotomizador, al que te lobotomiza, hijo de puta. Pero claro, entonces yo creo que sí puede haber esa versión, más que todo en las personas ya de una edad consciente. Claro. De la tercera edad. Entonces, si vos ya vienes con esa creencia, obviamente a tus hijos también les transmites. Y ahorita, bueno, ya los que son de la más nueva generación, ya... Ya tienen más normalizado ir al psicólogo Ujú. y a cualquier experto en eso. ¿Tú otro experimento así potente? Medio duro. Bueno, para continuar ahí con los soldaditos, verás, ahora sí vamos a hablar del otro bando ya, de Estados Unidos. Capaz que estos manes no fueron tan sádicos como los alemanes o los japoneses, pero también sí hicieron sus Huevadas. experimentos medios pendejos. Entonces verás, ellos estaban experimentando con el gas mostaza. O sea, es como que Eso ellos... es un gas mortal, ¿verdad? Ajá. Estaban como que experimentando con toda esta línea de armas biológicas. Y así como salió en un tiempo el Anthrax, no sé si te suena, que también es un gas venenoso. Anthrax me suena que es una banda de rock. Ya, de ahí, o sea, yo le conocía a la banda de rock y ese gas. Ya suponte, y igual estaban con el gas mostaza. Entonces, estos manes no directamente cogieron, no sé, prisioneros o indigentes, por decirlo así, para experimentar, sino que a soldados mismos les decían, bueno, o sea, ellos es como que estaban haciendo máscaras y uniformes especiales que resistieran el gas mostaza. Entonces, vestían a algunos soldados, decían, a ver, póngase esta mascarita, póngase estos trajes, todo, y les metían a todos en unas cámaras, en unos cuartos grandes ya. Y estaban ahí y comenzaban a botar el gas. Y huela. Y los manes estaban como que, esta huevada no vale, chuc, ya me está entrando a la cara, me está comenzando a picar el cuerpo y todo. Y decían que suponte, ese rato como que te daba solo un malestar nomás. Pero a las 24 horas de lo que te afectó ese gas, se te comenzaban a formar en el cuerpo unas ampollas de este vuelo, con pus amarilla y así. Entonces, igual, si vos, digamos, olías ese gas directamente, te causaba quemaduras en los pulmones y así. Y si ya te exponías demasiado, te podía causar hasta cáncer. Pero entonces todos estos manes quedaron con heridas. Claro, de por vida, heridas graves, heridas de por vida, otros se murieron. Pero, o sea, yo pienso que está mal, pero suponte a la final lograron desarrollar un equipamiento suficientemente bueno para resistir ese gas. Pero los últimos que entraron, Claro, es que ya se salvaron. los de la versión 3.0 dijeron, bueno, ya entré y no me pasó No nada. me pasó nada, ya sabes. Imagínate el primero de haber entrado con una mascarilla de Una tela. funda plástica, loco. Y lo que Dios quiera. ¿Ya? O con una mascarilla con sodio, creo, o yodo, algo así. Lo que se pone la gente en las Claro, es que eso te manifestaciones. digo. Las primeras versiones de estas máscaras, de lo que vi ese video, no salía. Ya, o sea, en esos videos salían fotografías donde ya salían las versiones finales. O sea, ya esas, que son las que ya ahorita, se parecen a las que hay ahorita, que son esas así, que es cara completa y tienen así como un piquito así, con esa cosa así grande. Claro, es que lo que te ayuda ahí es los filtros. Uh-huh. No es la máscara en sí, porque la máscara es como que no te permite entrarte por ningún lado, sino el filtro es lo que te permite limpiar ese aire. La función que cumple la mascarilla. Claro. Entonces ahí es, digamos, ese es como que uno de los experimentos que hizo Estados Unidos, digamos, más sonados y medio jodido. Yo creo que para quedarnos en esta parte de lo que es Estados Unidos, no sé si tú has escuchado del proyecto Abigail. Sí, pero no sé si le estoy confundiendo con otro, por ejemplo. ¿No es del experimento del sueño? No, No, ese es otro. ese es otro. Ah, ya, entonces. Verás, porque esto igual fue después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron dos bandos. Entonces, a ver a quién le mide más, a ver quién llega a la luna, a ver quién desarrolla armas A nucleares. ver quién hace experimentos más pendejos. Ajá. Y dijeron, vamos a ser super soldados ahora. El soldado del invierno. El soldado del invierno, es que ya había Capitán América, pues entonces dijeron, ve, si en los cómics hay, acá también, pues nuestro Capitán América. Entonces el científico Albert Webstein entonces dijo que el man iba a hacer este tipo de soldados. Entonces dijo, pero chucha, hay tanta persona que nos quiere robar los secretos, infiltrados. No, le voy a proponer esto a mi hija.
Entonces A una persona de confianza. Exacto. ¿Qué más de confianza que su propia hija? Entonces Abigail Weinstein le inyectaron un putanal de cosas. Pero así un putanal de inyecciones. Literalmente a los días de inyectarles estas cosas. No se sabe ni qué chucha le metieron a esta man. Perdió el pelo, loco. Toda la cara como que se le deformó. Ya. En zonas de su cuerpo perdió la piel. Igual aparte de eso como que los dientes como que se le hicieron más grandes. Pero el papá decía que no podía parar esto porque él quería como que regresarle a la normalidad, loco. Pero cada vez esta man presentaba como que síntomas más de un Más animal. jodidos, Ajá, o sea. de un animal salvaje. Como que ya no hablaba, como que ya no se portaba normalmente como se portó una persona, o sea, interactuar, o sea, ya era más agresiva. O sea, se estaba volviendo furro. Puta, se estaba haciendo animal. Qué verga. Entonces yo hasta ahí. Bueno, creo. ya, o sea, dejando la pendejada de lado. Verá, no sé, a la gente, por si acaso, esta película no fue tan buena, es igual del universo cinematográfico de Marvel. No sé si vieron Black Widow, la Ya. película de la Viuda Negra, ya. Tiene una trama parecida a esto, Ajá. del experimento Pero- este de Abigail. Pero estas manes de las viudas negras quedaron bien, pues. O sea, no es que. Claro, no, sino que, Le salió o sea, otro si brazo. viste la peli, Sí, ya, suponte era la hija justo de ese jefe ruso mal. pero es que claro, es que esa niña estaba quemada. Claro, pero o sea, yo creo que ahí le suavizaron, es como Ajá. que sufrió un accidente, pero le hicieron super mamada, por decir. Pero yo creo que está inspirado en lo que vos me dices. Ya, o sea, hasta lo que te conté, yo creo que es muy plausible. Es muy acercado a la realidad. Lo que te voy a contar ahora ya es un poco más como para divagar, lo que supuestamente se ha filtrado. Entonces, ya pasaron los meses, le siguieron inyectando sustancias y esta man ya quedó completamente transformada. Entonces, Ajá. supuestamente creció hasta los 3 metros. Y luego tenía como el Wolverine huesos expuestos. Y además de eso, ya no tenía tanta piel. Cachas, cachas. Me imagino a los de Marvel. Anota, loco, anota. Como que huesos de metal, que se hace grande. Y que se enoja como Hulk. Y que, claro, y tenía ese comportamiento animal agresivo. Entonces el papá dijo, no, el señor Albert dijo ya ni más. Creo que ya no ya le voy a me pasé y se suicidó, loco. Y dijo que por favor el gobierno le cuide a la hija. Entonces este man se hizo la automatación. Y el gobierno dijo, y ahora no está el papá. Y esta man hay que darle de comer. Esta man come. Y está grandote. Está grandote, comía full, loco. Y siempre se comunicaba con ruidos. Entonces dijo el gobierno, no le vamos a matar. O sea, tanta plata invertida, no le vamos a matar. Y que se supone que Pero le vamos a dejar de comer para que solita se muera de se hambre. muera de hambre y no pase nada. Entonces, más o menos como a los 3 días, esta man hambrienta, pues loco, le tenían como en una celda. Ujú. Rompió la celda. Y a los 2 primeros se los comió y los asesinó. Y esto es en el área 51. Entonces dijeron como que... Pero esto era en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos. Yo estaba, en mi mente estaba en Rusia, loco. No. No, chucha, ha sido en Estados Unidos. Entonces, Yo que te iba a decir, ve, y esto parece que se puede mezclar con otra, como es leyenda urbana de Rusia, que saben decir que hay un monstruo en un paso nevado, ni sé qué, y que no saben qué es. no. No, todo eso. No, Pero, ahí verás, sí nada. Entonces esta man ya supuestamente era hasta antibalas, loco. O sea, la piel ya era tan fuerte que le balacearan. Y nada que Y ver. nada que se moría. Entonces decidieron como que encerrarle en el edificio y poner más seguridad, o sea, hacer más paredes, o sea, como que encerrarle a la man y dejarla ahí porque decían que no le podían matar. Y no se sabe si esa man se murió de hambre, se escapó O qué actualmente pasó. sigue ahí O sigue encerrado. ahí encerrado. Por eso te digo, ya es muy Eso ya es como que chance fantasioso. Ajá. O sea, como que para guión de Marvel está bueno, está pero bueno, hasta ahí. hasta lo que se mató el papá, digo, sí. Capaz y que que. estuvo medio deformada, sí, pero Sí, no de pues. 3 metros. Y antibalas y todo eso. O sea, esa. Estaba buena, ¿verdad? Esa historia está buena, eso te digo. O sea, las otras son como que un poquito así medio deprimentes porque se murió un montón de gente y tanta cosa, pero Pero aquí igual se murieron
Unos 10 por lo menos. Ya, Porque pero- a lo que se escapó, hijo de puta, hambrienta, pues. Ya, pero eso según lo que dice. Y se suicidó este señor Albert Webster. Albert Wesker es de Resident Evil. Todo está conectado, el multiverso es real. Suponte para seguirnos volando con la imaginación. Te puedo comentar otro experimento que hicieron igual en Estados Unidos, la CIA, en este caso. No sé si caches tú el estupefaciente, por decirlo así, el LSD. Sí. Ya. O sea, no es que lo haya consumido, pero sí. Me han dicho. Por cultura general se sabe que Ya, es me han dicho que te hace volar y te lleva a otras dimensiones. Ya. para ver unicornios. Ya, entonces, bueno, según esto que cuentan, ¿no? El experimento que hizo la CIA, digamos, comenzó a probar este alucinógeno, porque es un alucinógeno artificial, porque, claro, no es como un hongo o así, o sea, fue creado en un laboratorio. Entonces comenzaron a probar este alucinógeno primero en bases militares, en soldados, pero no es que le decían, a ver, venga, abra la boquita, baje el ácido, no, sino que les comenzaban a poner en las bebidas. Entonces era como un experimento clandestino, por decirlo así. O sea, nadie sabía. Nadie sabía, manos. solo estaban así poniendo y a ver cómo reaccionaban los militares. Entonces como que las bases militares se les quedaron cortas a estos manes y dijeron, bueno, ¿y si probamos en la población civil? No creo que pase nada. Entonces los manes se fueron a algunas playas, a algunos restaurantes de algunas ciudades y comenzaron igual. Yo creo que tenían agentes infiltrados porque para poder, digamos, poner el LSD en las bebidas de la gente que pedía en los restaurantes, por ejemplo, tiene que haber un camarero o algo, que el man era un infiltrado, por decir. Entonces, cada vez que pedían algo, iba y servía. Como la Rosa de Guadalupe, bienvenido al mundo de las drogas. Literal. Entonces la gente comenzaba a probar y entonces yo creo que ha de haber estado como que un tiempo la gente, chucha, acá sirven un trago bien del puto. Tragos mágicos. Tragos mágicos. Entonces dicen que seguían haciendo estos experimentos, anotaban todo, o sea, las reacciones de las personas y todo, pero como que ya comenzaron a parar cuando vieron que a algunas personas, digamos, les comenzaba a causar convulsiones, a otras les daba paranoia y algunas ya en casos un poquito más extremos ya se morían, por decirlo así. Pero entre los militares no se balaceaban, no sufrían alucinaciones. No estoy capaz que tenían guardadas las armas en un almacén. Pero igual, pues imagínate ver al enemigo, alguna pendejada, porque No sé, todo- pero ahí, según lo que leí, decía que ahí en las bases militares comenzaron a experimentar, pero creo que con dosis pequeñas. Y ya se pasaron de verga, por decirlo así, ya cuando fueron a probar en la población civil. Entonces ahí yo creo que por eso es que llegan a ese punto de paranoia y algunos ya, no sé, capaz que se botaron de algún lado, dijeron puedo volar. Y soy Goku y no. claro. Entonces, o sea, aparte de este, no, o sea, dejé por fuera también otro tipo de experimentos que vi que hacía el gobierno, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que sí son cuestionables. O sea, a partir de esos experimentos sí se obtuvieron, por ejemplo, medicinas para enfermedades como la sífilis y algunas ETS. Pero también, o sea, la manera en la que experimentaron sí fue bastante O cuestionable. sea, la por gente decirlo. sí sufrió cuando Ujú. fue. Y muchas veces ni se enteraba la gente que estaban experimentando con ellos. Porque- Eso fue lo peor. Claro, porque hay una teoría de conspiración que esto del. No sé qué tan nena es el YouTube del SIDA. No sé. Se puede decir porque supuestamente este virus de inmunodeficiencia adquirida fue también creado por el gobierno. Podemos llamarle la enfermedad del Freddy. La del Freddy. La enfermedad que le dio muerte a Freddy. Pero yo también había escuchado que fue una enfermedad como para controlar la población. Y más que todo se ensañaron con la gente De la comunidad. de la comunidad. Entonces decía, no era bien visto en los 80s, 90s que prosperó esta enfermedad. Entonces justo les atacaba a este tipo de gente con preferencias distintas para ese momento. Puede ser, o sea, las malas lenguas decían, no, bueno, no sé si vos escuchaste que esta enfermedad del Freddy había surgido de Zoofilia. de la zoofilia entre una persona y un mono. Decían, es lo que yo escuché Ajá. en su tiempo, no sé si será verdad O o sea, será mentira. lo que yo había también escuchado, no sé, el que sepa póngalo en los comentarios, Algún doctor estudiado que sepa, por favor. que
este virus está presente en algunos simios, pero es como que de forma pasiva, o sea, como que A ellos no les afecta. pero a los humanos como que sí, les Entonces, lleva a la muerte. es como lo que pasó en 2020. Lo que tenía el murciélago no pasaba nada, pero como se comieron, dizque al El murciélago. ya valió madres todo. O sea, puede ser, o sea, hay como que estos dos lados. O se lo creó este virus en laboratorio, buscando lo que vos dices, ese tipo de control poblacional, por decirlo así. O es, digamos, algo que ya existía en la naturaleza, Ajá. pero el humano fue a meter la cabeza, por decirlo así, donde no debía. Y la cagó. Yo creo que ya para cerrar esto, yéndonos también a lo que del humano, de querer investigar, de querer saber tal vez qué hay más allá. Hay un experimento que se llama Gateway de 1983. ¿Ya? En este experimento querían conocer qué tan susceptible es una persona de conocer a Dios. Y si de verdad Dios existía y se podía comunicar con los seres humanos. ¿Ya? Entonces, aquí dos científicos dijeron, pero nosotros creo que por los 5 sentidos que tenemos no escuchamos a Dios. O sea, los oídos no nos sirven para escuchar a Dios ni nuestros ojos. Entonces decían que para privarle a una persona los 5 sentidos va a contemplar a esta divinidad. ¿Ya? Entonces dijeron a una persona de la tercera edad que ya le quedaba poco tiempo de vida, le dijeron, ve, ayúdenos con este experimento, usted ya no tiene nada que perder, pero sí todo que ganar. Entonces a este sujeto de experimentación le cortaron los 5 sentidos. O sea, le cortaron literal. O sea, no le O cortaron. la típica de, bueno, para que no vea le vamos a ponernos unas gafas especiales. No, le cortaron nervios que son los adecuados para tú ver, escuchar. No sé cómo rayos le cortaron lo de sentir y lo de Yo creo que saborear. le tocaron algo en el cerebro. Ya. Puede ser. Pero esto fue en el 83, o sea, qué tan rudimentario puedo ser, no lo sé. Pero ya, esta persona no olía, no veía, no escuchaba, No saboreaba. no saboreaba y tampoco sentía. O sea, si le hacían así, El mañicazo. o sea, ¿cómo sabes que está despierto, dormido? ¿Cómo saber si es de mañana, de noche? O sea, no sabía nada, estaba en un completo oscuridad total. En el vacío. Pero a esta persona le dijeron que él sí podía hablar todavía, pero escucharía no, entonces le Le decía... escribían. Ah, no, pero no podía ver. Entonces, tampoco... por braille. Tampoco, chucha. Tampoco ¿Cómo? como cogía el lápiz o el esfero, nada. Entonces le decía, usted hable y nosotros vamos a anotar todo lo que le pase, usted hable. Ya. Hable fuerte. hable, pero como sea, pero hable. Con señas tampoco, porque no lo vamos a entender. Hable. Entonces, al cuarto día, o sea, los 3 primeros días, como que era un zombie, como que no emitía ningún sonido, Ni nada. comía. No se ubicaba en el espacio todavía. Al cuarto día empezó a gritar, loco, que ya escuchaba voces en su mente. O sea, un tipo de psicosis. Ya. Que escuchaba voces de diferentes tonos, que ya sí, ya huevadas, loco. Al 6.º día decía que escuchaba la voz de su difunta esposa, loco. Que sentía que hablaba ya Yo con creo- su difunta esposa. Yo creo que ya le estaba dando esquizofrenia, padre. Pero aquí lo paranormal surge cuando empieza a gritar, a decir cosas de que, suponte, había como 4 o 6 personas que estaban haciendo el experimento. De 4 dijo, sí, vea, la abuelita de me está hablando, que falleció en tal época, de tal manera. O sea, empezaba a decir cosas que pasó de la vida de seres que ya fallecieron, familiares, de los ayudantes de los científicos. Entonces estos manes ya se paniquearon, loco. Entonces se fueron, solo se quedaron 2. Apágalo, Otto, apágalo. Entonces eso fue del 6.º día al 8.º día. Hijo de su madre. Entonces al 8.º día decía que las voces le abrumaban con gritos, loco. Y ya de tanto era que se abrumaba, que se pegaba la cabeza contra la pared para tratar de sentir dolor y como que callar las voces. Y en eso ya como que le intentaba sujetar, le acostaban y como que se tranquilizaban y ya le dejaban ahí. Al 12.º día quiso sacarse los ojos para sentir ese dolor
Y igual se golpeaba contra la pared O sea, para sentir algo. para sentir algo y le sedaban, pero decía que ya no le sedan porque las voces se habían metido hasta en los sueños. O sea, ya no quería dormir. Ajá, ni quería ni dormir ni quedarse despierto, o sea, ya quería que le Pobrecito, suicidarse ya. hijo de su madre. Y en este 12º día dijo, no hay cielo, no hay perdón, mátenme por favor. Solo hay infierno, hijo. Sí, entonces en el día 15 ya enloqueció totalmente, loco. Entonces estas voces ya supuestamente ya no le dejaban ni hablar ya, o sea, armaba frases sin sentido o emitía sonidos ya súper raros, loco, y empezó a comerse el brazo. O sea, se daba de mordiscos el brazo como para sentir algo y para saciar que tal vez, o sea, ya callar esas voces. Y al día número 16 dice que este man verídicamente habló con Dios, pero dijo, Dios nos abandonó. Puta. No salió existencialista el señor Chuck. No, pero, o sea, ya dejándonos de huevadas, imagínate que, por ejemplo, los Ahí sentidos, sonó raro. los sentidos que tenemos sea como una barrera, una obstrucción para de verdad, o sea, poder sentir o percibir lo que ese señor percibía. Pero si este man al 4.º día ya escuchaba voces y sin tener los oídos, nada. O sea, desde el 4.º día ya se volvió loco. Pero, o sea, tenía los oídos, pero por ejemplo, suponte los tímpanos ya no le funcionaron, Ya no le o sea, funcionaba. no oías nada. No oía nada, no Por veía eso. nada, no olía nada. Por eso, No. suponte que los sentidos son más una distracción para poder ver la siguiente dimensión que Ya. queremos llegar. Ya como los caballeros del zodiaco, te voy a quitar los sentidos. Chucha, pero No, ni el Seiya sobrevivió a eso, pues. claro. Pero lo que me quedó sonando en la cabeza es lo que dices que ha dicho al último, que, o sea, Dios nos ha abandonado. O sea, primero, ¿qué te da a entender eso? Que sí hubo un Dios para partir de ahí. O sea, hubo, pero ya no hay. Pero, o sea, lo que a mí me da para partir es que este man desde los primeros días se volvió loco. Entonces, si tenía psicosis, algún rasgo de esquizofrenia, entonces el man no era una enfermedad mental y no se comunicó con esta sea, divinidad. O sea, claro. yo parto desde ahí, es como que, como tú decías, estás en la nada. O sea, no ves nada, no oyes nada, o sea, nada. Verás, no me llego a imaginar cómo será esa sensación tan fea de no sentir nada, pero capaz que lo más parecido que podemos acceder normalmente es, no sé si te ha pasado a vos que a veces estás en un lugar donde no hay, por ejemplo, ruido, ni eco, ni nada, y es bien silencioso, que a veces llegas vos mismo a oírte cómo late tu corazón o vos mismo como que ruidos de tu cuerpo. Pero imagínate eso elevado a la millonésima, por ejemplo. Imagínate. Claro. Pero claro, Qué hay, feo. no sé si tú has escuchado, hay cámaras de privación sensorial que te meten como que en agua tibia, no ves nada, no oyes nada y es un olor como neutro. Entonces aquí como que es como pegarte el LSD que tú decías. Entonces la mente ven fantasías, o sea, totalmente vuela. Entonces yo creo que sí, este man desde el primer día es como que métame en arroz, escucho borroso. O sea, fueron más delirios del señor que Que por de decirlo así, llegó a un siguiente, no sé, plano existencial, por decirlo. Claro, porque no describió nada, pues. Solo dijo que escucha voces, no dijo que ve algo. ¿Qué se pasaron de ver esto? Yo creo que verás ya para ir cerrando, porque obviamente para mí, por ejemplo, se me está quedando bastantes experimentos por afuera. De los que anoté y otros que vi que guardé para una segunda parte, porque está interesante el programa. Entonces, verás, yo te voy a dejar escoger. ¿Con cuál quieres acabar? ¿Con el experimento de la cárcel de Stanford o con el experimento de la cabeza sin cuerpo? Yo creo que... ¿Cuál crees que está más bueno para ir cerrando? Yo creo que para el de Stanford, para cerrar lo que dijimos, que por qué los alemanes en los 40 le seguían al señor del bigote. O sea, ese explica el por qué le seguían. Ya. Entonces verás, yo te voy a dar un pequeño contexto y luego vos ya le profundizas si quieres, ¿ya? Pues así, los dos tenemos información. Ya verás, entonces para dar contexto a la gente, el experimento de la cárcel de Stanford sucedió donde... La universidad que... claro, o sea, donde su nombre
lo indica en la Universidad de Stanford, y estaba a cargo del psicólogo Philip Zimbardo, ¿ya? Entonces este psicólogo dijo, vamos a hacer un experimento porque yo quiero ver, por ejemplo, de qué manera un ambiente extremo puede influir en el comportamiento de las personas. En este caso, el ambiente, digamos, extremo fue una cárcel, o sea, cómo se desarrolla la vida de las personas dentro de una cárcel y cómo, por ejemplo, Pepito fuera de la cárcel puede ser una persona normal, amable, amigo de sus amigos, por decirlo así, y dentro de este contexto de la cárcel se puede convertir en una persona totalmente diferente. Entonces, en sí el experimento de este señor era eso, y solo él quiso que este experimento en un principio dure 2 semanas. Pero como se volvió tan heavy, tan jodido este experimento y las personas se vieron tan afectadas, duró creo que máximo 6 días, no llegó creo que ni a la semana. O sea, es como que cortó el experimento y dijo, no, ahí nomás. Claro, este experimento fue, como tú dices, en la universidad. Hicieron un anuncio, loco, que decía que a cada participante les iba a pagar 15 diarios. Más o menos como relación a la época, es como te diga, vea usted por 2 semanas, que desde aquí diario le voy a pagar $90. Y en estas caretías que uno trae, pues, puta, a ver, vamos. ¿De qué se trata? Casi $100, pues diario. En el contexto ecuatoriano es difícil que una persona gane 100 diarios. Claro. Entonces, como tú decías, se metieron 24 voluntarios con características similares. Todos estos fueron universitarios y antes de entrar se le hicieron análisis médicos. No sé qué tanto análisis mentales, pero sí médicos para que puedan participar Claro, en este o sea, que experimento. no esté enfermo ni nada de eso. Entonces, antes de entrar, hicieron como que un sorteo. 12 van a ser presos, Y 12 reos, y 12 van a ser carceleros. Pues. carceleros. Y este man del Zimbardo, no sé cómo se llame. ¿Qué es Zimbardo, creo? Zimbardo. El Zimbardo cogió la autoridad de Jefe de la prisión, por decirlo así. de alcaide. Y ya, pues entonces los primeros días fueron. Ya desde los primeros días hubo como que ciertos rasgos que te apropiaban. Le apropiaba a la persona del papel que desempeñaba. Y todo era actuado, loco. Las personas se podían ir en cualquier momento. Entonces, desde los primeros días, entonces ya empezaron como que a empujarles. La típica con el tolete, a ver, sigan, no se pare, muévase. En el segundo día quisieron hacer segundo o tercer día quisieron hacer un botín. Entonces ahí sí ya le cogieron extintores, les ponían extintores en la cara, les sacaban la puta. Ya a partir del tercer día ya los presos tenían como que la mirada cabizbaja, como que ya hablaban mal de los carceleros. Y aparte de eso, como que les dividieron a los prisioneros en 2 grupos, los buenos y los malos. Y a los malos sí les pegaban, loco, sí les daban con el tolete. Y aparte de eso, como que característica, ni a los prisioneros ni a los carceleros les dieron órdenes. O sea, como decirle, no, verá, usted como es carcelero tiene que ser grosero, tiene que pegarles, o sea, nada, o sea, ustedes se organizarán y verán cómo actúan cada uno. En ningún momento les dijo que ejerzan violencia, ni que, en el caso de este man del Zimbardo dijo, se van a reír o se van a jugar como que unos niños, pero no, se tomaban atribuciones como que les pegaban, les insultaban, y como que se hizo gente de primera y segunda clase. Los de primera clase, los carceleros, y los de segunda clase, los prisioneros. Entonces ya le sacaban la puta. Iba gente, loco, a ver cómo analizar esta cárcel. Y decían, sí, está bien, que sí, así el experimento. Pégale nomás. Sí, pégale. Este man del Zimbardo como que decía, no, es normal, esto tiene que pasar en el experimento. Entonces el man también ya estaba tan involucrado en que ya... metido en su papel de alcaide. En que ya tiene que haber este tipo de abusos. Entonces al 6º día llega un externo como que igual a ver el experimento y ya fue el único que se percató del abuso y los excesos que había, porque ya había que estaba sacada la puta. Y loco, había casos de que un prisionero y un carcelero eran amigos en la vida real, y aquí ya se volvieron como que ya enemigos. Y les sacaba la puta, pues. Entonces, y no les dejaban abandonar, y los prisioneros sentían que tenían que cumplir una pena.
y los carceleros que tenían que hacer respetar esas penas. Entonces eso ya pasó, como que el experimento se trasladó a la realidad y ya nadie distinguía entre el bien y el mal. Entonces, como que ya haciéndole un contexto con esto de la Segunda Guerra Mundial, entonces decía que tu ética y tu moral depende de tu contexto. Entonces en esto hay un experimento que también hacen, como que en una familia de ladrones, ser ladrón ya no está mal visto. O sea, ya no, tu compás moral ya está bien ser ladrón. O sea, le ves como formar parte de ese grupo, que es tu familia en ese caso. Entonces ya aquí puedes decir que son buenas acciones, hacer la matación, robar, algún tipo de ultraje, es porque estás inmerso en ese contexto y no te das cuenta que moralmente no es aceptado. Ahora como políticamente correcto. Claro. O sea, yo creo que con ese experimento nos quedó claro lo que vos dices ahorita, ¿no? Que a veces dicen todo depende del contexto en donde vos te críes, el contexto, tu contexto familiar, tu contexto, hasta Social. donde vos estudies, todo lo social, por decirlo así. Entonces, yo creo que sirve esto como un poquito de reflexión de, a veces, no sé, yo creo que pecamos en pensar de que, por ejemplo, no sé, todas las personas de tal, que se visten de tal manera o que actúan de tal manera son malos, porque sí. Y a veces no vemos eso más allá, ¿no? De que tal vez depende de su contexto y para ellos tal vez no están actuando mal, sino que es algo normal para ellos. Claro, es que hay características propias de donde vives, de donde naces, cómo te comunicas. Y aquí también quiero hacer como que alusión a esta frase que ahora es de los Mentes de Tiburón: el pobre es pobre porque quiere. Entonces no se dan cuenta de las condiciones materiales, sociales, contextuales, de género. Bueno, ya hablando de género sí hay un poco de discusión ahí, pero sí hay una gran diferencia. Igual entre dos personas que vayan a la misma universidad. Imagínate, uno puede tener su familia conformada por mamá, papá, hermano, el otro puede ser solo con mamá. Igual el sector donde vive, Claro. los ingresos económicos. ¿Cómo es que llegaron a esa universidad? Que sí. ¿Por qué eligieron esa carrera? Si hay gente que vive en su burbuja, porque imagínate vos, capaz tu entorno familiar, tienes la suerte de tener mamá y papá, por ejemplo, pero otros es, o sea, un entorno bien cagado que capaz tuvieron súper mala suerte y es, suponte, solo dos hermanos y el mayor es hermano, mamá y papá. O sea, tiene que como que jugar esos roles dentro de la familia y el cuidado del hermanito. Claro, y también hay cosas que son típicas raciales, color de piel, hasta la forma de que hablas. Hay regionalismo. Ah, no, este man es Montubio, este man es Mono, este man es Serrano. Entonces sí hay diferentes tipos Claro. de contextos donde te puedes relacionar y no toda la gente va a sobresalir de la misma manera. Y no, chucha tu madre, si crees que el pobre es pobre porque quieres, es mentira. Claro. Señores, no, uno no es pobre porque le gusta ser pobre. Es que me encanta ser pobre. No creo que nadie se Ajá. levante y diga, nos encanta ser pobres, nos encanta vivir como vivimos y tener las condiciones materiales y de conocimiento como las tenemos. O sea, Claro, no. es que son problemáticas sociales mucho más profundas, más complejas, que no se pueden, digamos, que solucionar solo diciéndote eso y que motívate y que sí, si vos quieres y si vos le echas ganas todo se va a arreglar. No, a veces Claro. no es tan sencillo. Esta pendejada del... ¿Cómo se llama cuando tú te esfuerzas? La meritocracia. Es lo que se dice es la falacia de la meritocracia. En ciertos aspectos sí funciona bien, Hasta cierto punto. hasta cierto punto, pero cuando se tienen condiciones materiales iguales, funciona la meritocracia. Pero cuando no, cuando, hijo de puta, la gente no tiene chucha ni para irse desayunando a la casa, o sea, el cerebro no le funciona igual que un Claro, man que pues. va bien desayunado, pues. Claro, imagínate, en la universidad era tabaquito y la Coca-Cola. ¿Vos crees que iba a rendir? No iba a rendir, pana. ¿Cómo va a rendir? ¿Cómo chucha va a pasar El de Marlboro tercer y una semestre? Coca, pana. ¿Cómo va a pasar de tercer semestre si está con la Y coca? después le dicen, chucha, otra vez tercera matrícula, loco. No le puedes culpar, pana. No tiene digamos, las suficientes facilidades para poder estudiar al nivel de los otros. Chucha, yo alguna vez vi que designaban biela, loco. Pero ya eso por vicio,
más que por condición. Cebada, pana. Bien puesto. Compa. Yo creo que ya para el episodio de hoy ya mucho le metimos ya. Sí, algunos experimentos quedaron fuera, como esto de los rusos, el experimento del sueño. Y un montón de experimentos también en animales, por ejemplo. En este programa nos centramos más en experimentos que fueron en humanos, la mayoría. Entonces igual, yo creo que este experimento de 1940 queda para el próximo episodio. Es súper bueno y les doy un pequeño adelanto. Es un experimento sobre un perrito que está vivo, pero solo tiene cabeza. Así que imagínense cómo estaba ese experimento. Pobre perrito. Y ahora lo bueno que hay ya derechos para los animalitos. Claro, bueno, ahorita ya estamos full avanzados en comparación a esa época. Pero todavía queda un camino por recorrer en ese sentido. Entonces, para lo de cada capítulo, si prefieren vernos, estamos en YouTube y TikTok con los mejores momentos. Y si están un poco ocupados y prefieren escucharnos, estamos en todas las plataformas de podcast, que es de audio. Así que, amiguitos, muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Si te quedaste hasta el final, pon ahí abajo en un comentario: me quedé hasta el final y quiero la segunda parte. Aunque sea un emoji de un perrito para también saber para cachales que se quedaron hasta el final, emoji de perrito. Ya. Así que, amigos, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta un próximo episodio. Cuídense, que pasen una bonita semana. Chao, bye, chicos, bye. ya nos vemos.